Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Es un gusto para mí poder volver a conectarnos y en esta oportunidad para tratar de otra serie que lo he titulado La ética del reino, y esta serie está basada en el Sermón del Monte. Vamos a ver el primer tema de esta serie, que es la hermosura de la fe de un corazón que conoce a Dios. La hermosura de la fe de un corazón que conoce a Dios. Así que les animo, amigos, hermanos, que podamos estar cada martes 8 de la noche conectándonos para poder seguir entonces esta serie. Vamos a ver entonces, y esto está basado, como les dije, en Mateo, el capítulo 5, los versículos 1 al 5. El Sermón del Monte es quizá uno de los mensajes más conocidos de Jesús, pero quizá el menos entendido y probablemente el menos obedecido. Este mensaje responde a las inquietudes más profundas del ser humano que se plantea en relación con Dios, en relación a la vida y sus necesidades y en relación con su prójimo. Vamos a empezar esta serie planteando en este primer tema la necesidad más importante de todo ser humano, que consiste en volverse a Dios, darle un cambio a su vida, porque en la medida que sus años han transcurrido, se ha ido alejando cada vez más y más de Dios. Pero llega un momento en que no hay respuestas a las grandes crisis, no hay salida a los grandes problemas, no hay recursos que satisfagan las necesidades más profundas del corazón. Entonces, esta persona debe hacer un alto en su vida, darle un giro, un cambio sustancial para volverse a Dios y a partir de allí empezar a caminar de cara con su Dios. Tenemos que hacernos una pregunta: ¿cuál es la actitud correcta de toda persona para volverse a Dios? El Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, los versículos 1 al 5 nos dice cuál debe ser esa actitud correcta. Miren lo que dice el texto, acompáñenme por favor con la lectura de sus Biblias. Mateo capítulo 5, versículos 1 al 5, dice: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Vamos entonces a tratar este primer tema, la hermosura de la fe de un corazón que conoce a Dios. Y lo vamos a ver en 3 puntos a continuación. Muy bien, vamos a ver rápidamente entonces el primer punto. El cambio de actitud empieza con Dios en tu corazón. El versículo primero nos dice que Jesús, viendo a la multitud. Me pregunto, ¿qué vio Jesús en esa multitud? ¿Qué vio en el corazón de cada uno de ellos? ¿Qué ve Jesús entre la multitud de este tiempo, donde hay dolor, inseguridad, enfermedad y muerte? ¿Qué ve Jesús en tu corazón? Él conoce tu verdadera necesidad. Luego dice el texto, subió al monte. No voy a entrar en los detalles del por qué subió. Son muchas las razones que podríamos plantear, pero sí quiero enfatizar la postura que tomó Jesús. Dice el texto, sentándose. Esto nos habla de la autoridad espiritual y moral como un maestro de las Escrituras. Inmediatamente el texto sigue diciéndonos, abriendo su boca, les enseñaba. ¿Qué les enseñaba? Por supuesto, les enseñaba en razón de la necesidad del corazón, tanto de los discípulos como de la multitud, aunque el enfoque de su enseñanza estaba centrada en sus discípulos. El alcance de su enseñanza es universal. Los problemas de aquel entonces son los problemas de hoy en día. Mucha religiosidad externa y superficial, sin contenido interno y real. Mucha necesidad de la bendición de Dios, sin querer tener un compromiso con Dios. Y sobre todo, hay mucha hambre espiritual,
sin querer renunciar a los principios y valores de este mundo que rigen y gobiernan los corazones de nuestra sociedad. Tenemos que hacernos una pregunta. Indudablemente, ¿necesitamos un cambio real? ¿Necesito un cambio profundo e interno? Esta es una pregunta que solo tú te puedes responder. Pero por supuesto, este cambio empieza por entender dónde está el verdadero sentido de la felicidad. ¿En lo económico? ¿En lo material y temporal? ¿O en lo espiritual? ¿En lo eterno o invisible? Jesús conoce tu corazón y abre sus labios y te dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Feliz la persona que reconoce su necesidad espiritual y su condición moral, porque en sus pensamientos y con su conducta ha ofendido a Dios y ha transgredido la palabra de Dios. Por lo tanto, reconoce su miseria y su pobreza espiritual y se humilla y pide perdón, se arrepiente y confiesa sus pecados con dolor en lo profundo de su corazón. Dice la palabra que de ellos es el reino de los cielos. Una actitud así que empieza en el corazón. De ellos es el reino de los cielos. Ahí empieza el verdadero cambio en tu corazón, con un genuino arrepentimiento y confesión de pecados, decidiendo volverte a tu Dios con todo tu corazón. Sí, mis hermanos, sí, mis amigos, esto es: bienaventurados los pobres en espíritu, los que reconocen su necesidad, su condición, y acuden a Dios con dolor en su corazón. Muy bien, vamos a ver rápidamente entonces el segundo punto: el amor, el impacto del amor de Dios sensibiliza tu corazón. Este es el inicio de una vida con Dios, donde te tienes que dar el tiempo para meditar y entender la gravedad de tu ofensa a Dios y el riesgo letal contra tu vida, que es mucho más peligroso que el contagio del virus, porque tu pecado conlleva un veredicto que implica juicio de condenación por toda la eternidad. Dime tú si esto no quebrantaría cualquier corazón, que haría que nuestras lágrimas corran por nuestras mejillas, pero esas lágrimas ahora son de gratitud a nuestro Dios. Luego el Señor Jesús sigue enseñándonos y nos dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Estas, como ya dije, no son lágrimas por causa de nuestros pecados o por el sentimiento de culpa. Ahora son lágrimas por ese impacto del amor de Dios en tu vida, pero también son lágrimas que ahora empiezan a correr por nuestras mejillas, dado el dolor del estado espiritual y moral de personas a quienes amamos, personas con quienes trabajamos, personas con quienes nos vinculamos, pero son personas que están lejos de Dios, que no tienen una relación con Jesucristo, y sus pensamientos y conductas, así como tu vida en el pasado, también ahora estas personas ofenden a Dios y transgreden la palabra de Dios. Por supuesto, lágrimas que corren por tus mejillas, que son de gratitud a tu Dios por su amor y su salvación a tu vida, el perdón de tus pecados, pero también son lágrimas que ahora corren por el dolor de las personas a quienes tú amas, con quienes tú te vinculas, y que tienen la misma condenación, la condenación de Dios sobre ellos. Y cuando tú te inclinas para orar, cuando tú te inclinas para interceder, realmente esas lágrimas, como en tu vida tú te encontrabas anteriormente, ahora oras por la vida de ellos, que se encuentran perdidos, sin Dios y sin esperanza.
¿Hay dolor en tu corazón cuando oras por las personas sin Cristo? ¿O tu oración es un conjunto de palabras del deber religioso? Plantéate esa pregunta. Es muy importante. Y por último, vamos a ver el tercer punto. La realidad del perdón de Dios cambia tu corazón. La realidad del perdón de Dios cambia tu corazón. Cuando eres consciente del impacto del amor de Dios por el perdón de tus pecados, a partir de ese momento, el Espíritu Santo empieza a obrar en tu vida. Un cambio que lleva a que tu corazón sea semejante al de Jesús, manso y humilde de corazón. ¿Cómo se da este cambio? ¿Cómo se produce este cambio? Tenemos que entender que, en primer lugar, este cambio se da cuando tú entiendes que en tu corazón, luego de haber recibido la gracia del amor de Dios, el perdón en tu corazón, y empiezas a caminar de cara con tu Dios, puedes volver a generar una actitud de prepotencia y violencia. Sí, mis hermanos, puedes nuevamente retroceder y empezar en tu corazón a generar, a producir esa actitud prepotente, esa actitud de violencia. En primer lugar, debes estar muy consciente de que esto se puede volver a repetir en tu vida. En segundo lugar, aprende a descansar en Jesús. Aprende a descansar en Él. La obra es de Él en tu vida y a través de tu vida. Aprende a hacer un yugo con Jesús. ¿Qué significa hacer un yugo? Significa que debes llevar una relación de intimidad y comunión con Él. En tercer lugar, humíllate bajo la mano poderosa de Dios. Sométete a su autoridad para que su voluntad sea hecha a través de tu vida. En cuarto lugar, echa toda tu ansiedad sobre Jesús. Todo aquello que te genera ese malestar, esa disconformidad, ese disgusto, que empieza a alterar tu estado emocional, tráelo y échalo sobre Jesús. En quinto lugar, mantente sobrio y vigilante, atento a los síntomas o raíces de violencia que empiece a brotar en tu corazón, para que inmediatamente se lo traigas y lo pongas en Jesús. Nunca olvidemos que tenemos un enemigo que anda como león rugiente, cuyo propósito es devorarte, avivando el fuego de la violencia e inflamando tu enojo de modo que quieras desenvainar tu espada con violencia como Pedro en el Getsemaní. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada morirán. La violencia genera más violencia. Al contrario, el Señor nos dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. La mansedumbre no es una expresión de debilidad, sino es una expresión del poder de Dios por medio del Espíritu Santo, gobernando nuestros corazones. Que Dios te bendiga. ¿Cómo recibiré de ti el bien y el mal rechazaré si sé que